Relaciones de pareja. Las relaciones de pareja son complejas, pero vale la pena profundizar en sus dinámicas para disfrutarlas con mayor plenitud. Josip Cardona Gómez. 1. Introducción. El examen de conciencia es siempre el mejor medio para cuidar bien el alma. San Ignacio de Loyola 1491-1556. El tema de la pareja ideal es uno de los ms populares en estos días. Lo cierto es que encontrar una compa adecuada en las diferentes aventuras que presenta la vida es importante, pero resalto el hecho de que no es el único proyecto de vida posible y que el amor es una forma de ver la vida y de relacionarse con el mundo. Con el hecho de encontrar a una persona ideal no es suficiente, el paso inicial es encontrarse a uno mismo, por lo menos saber a grandes rasgos qué es lo que se quiere en la vida e identificar los recursos con los cuales se cuenta para alcanzar ese deseo. Ninguna pareja, por buena que sea, solucionará sus problemas de miedos, baja autoestima, odios e inestabilidad emocional. Ese trabajo le corresponde a usted mismo. En esta exposición ofrezco algunas herramientas para que identifique cuál puede ser su pareja adecuada, cómo fortalecer su autoestima y superar los fracasos del pasado, también tratar temas de fondo como el contexto, los comportamientos, las habilidades sociales, los valores, la identidad, el propósito de vida y detalles a tener en cuenta al momento de conquistar y compartir con otras personas. El tema ser tratado con términos fáciles de asimilar y se fundamenta en la psicóloga y la lógica. Si asume esta lectura con respeto y la coloca en práctica, verá los resultados. Le doy la bienvenida. Este es el inicio de una nueva aventura en su desarrollo personal. Sus relaciones interpersonales mejorarán significativamente. En el texto se trabaja con la análoga de una lancha. Se quiere dar a entender que la lancha es su vida, el personaje que ocupa la lancha es usted, los otros personajes son las personas con las cuales se relaciona y el mar son los problemas y aventuras con los cuales se enfrenta en el transcurso su existencia. Leer en orden el texto es esencial, ya que a ser ms fácil entenderlo, el texto posee un orden lógico. Esto significa que al inicio del mismo se explicarán conceptos y se darán las pautas que permitirán la asimilación de la información que se necesita para entender temas ms complejos en los capítulos posteriores. Le sugiero que durante la lectura realice ejercicios de reflexión escrita, es decir, que elabore una especie de diario personal. Este ejercicio le permitirá monitorear sus emociones, elaborar conflictos no resueltos, comprender su presente y repasar lo aprendido. Estoy seguro que con disciplina mejorará sus relaciones interpersonales. Nada es imposible, usted cuenta con todos los recursos necesarios para mejorar, con inteligencia y paciencia encontrar las respuestas que necesita. Con el fin de manejar la vida y por ende las relaciones interpersonales se requiere el asumir valores, estos deben girar en torno a una sana disciplina. El siguiente esquema lo ejemplifica con mayor claridad. El cojo y el ciego dicen que un pas fue invadido por el enemigo. Todos trataban de huir. Cuando un cojo se lo comunica a un ciego, este se lo carga a las espaldas y escaparon juntos. Capítulo 1. Relaciones. La ciencia moderna no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Sigmund Freud 1856-1939. Médico y neurólogo austriaco, fundador del psicoanálisis. A continuación presento análogas referentes a las relaciones de pareja. Es probable que esté experimentando alguna de ellas o las haya experimentado en el pasado. Lanchas por separado. Existen muchas relaciones de lanchas separadas. En esta análoga la lancha significa la vida, el mar significa los problemas y los otros personajes son las personas con las cuales se comparte. En el tipo de relación de lanchas separadas cada uno va por su lado, los proyectos de vida no concuerdan en nada, las dos lanchas se dirigen a lugares distintos, cada uno de los personajes es demasiado ocupado en sus proyectos como para detenerse a pensar en su pareja. En las lanchas separadas se encuentra que una de las personas puede estar ms interesada que la otra en salvar la relación de pareja, esta persona invertir sus fuerzas, su tiempo y sus recursos en seguir a la otra persona, pero tarde o temprano se agotar, además la otra persona jamás valorar el esfuerzo realizado. En el tipo de relación de lanchas separadas los valores y creencias de las personas no son similares, todo lo contrario se repelen. Las dos personas que componen el tipo de relación de lanchas separadas provienen de sistemas familiares muy diferentes, se comportan distinto,
sus gustos no concuerdan y las agresiones ocurren con bastante frecuencia. El tipo de relación de lanchas separadas conlleva a una profunda frustración de juntas partes, ya que es probable que el proyecto de vida se vea afectado. Adicional a lo anterior, se observa que en este tipo de relaciones la deslealtad ocurre con frecuencia, ya que cada uno de los personajes busca cosas distintas y se mueve en contextos totalmente diferentes. Cuando una de las partes es la que se encuentra realmente interesada y la otra se muestra parca y grosera, la relación se torna tormentosa, puede llevar a un odio patológico, a la depresión y a hechos nefastos como el suicidio. Remando sin solo en el tipo de relación remando sin ayuda se encuentra que uno de los personajes se recuesta a descansar en la lancha, a leer una revista de farándula o a ver la televisión, y el otro personaje rema con todas sus fuerzas tratando de alcanzar las metas que se propusieron desde el inicio de la misma. Se encuentra que en la mayoría de las ocasiones las metas son bien impuestas por el personaje egoísta que se dedica a descansar. Siempre que encuentro este tipo de relaciones me pregunto cómo fue que el personaje que rema sin ayuda permite que el personaje que se dedica a descansar se metiera en su lancha, es decir, en su vida. La respuesta puede incluir problemas referentes a la autoestima, a la toma de decisiones, a la ausencia de inteligencia emocional, a pobres habilidades sociales y a la inexistencia de un proyecto de vida claro, medible y real. Lo cierto es que es un grave error permitir que un personaje egoísta y aragn ingrese en su vida. Remar sin ayuda cansa y bastante. En el tipo de relación remando sin ayuda se llega a un punto en el que el cansancio es tan elevado que se abandona la lucha, y lo peor es que el personaje que rema sin ayuda termina siendo señalado como el culpable de que la relación no funcione, y en ocasiones llega a creerlo, dando a un su autoestima. Remando sin ayuda y en maltrato considero que este es el peor tipo de relación de pareja que he encontrado. En este tipo de relación uno de los personajes rema con todas sus fuerzas casi siempre para tratar de cumplir con las expectativas que demanda el personaje que se recuesta a descansar. Lo peor es que mientras se esfuerza el personaje que rema en cumplir con las demandas del personaje que se recuesta a descansar, este último se vuelve exigente y grosero. En el tipo de relación remando sin ayuda y soportando agresiones es frecuente ver cómo el personaje que rema se siente obligado a hacerlo, llega a creer que ser el fin del mundo si deja de remar con todas sus fuerzas, se siente agradecido por las limosnas de cario que le ofrece el personaje que se recuesta a descansar y a exigir, y no se atreve a pedir nada para ese. Es probable que el personaje que rema con todas sus fuerzas y soporta humillaciones provenga de sistemas familiares en los cuales no fue valorado. Puede que haya sido víctima de violencia intrafamiliar y posea bajos niveles de autoestima. El personaje que se recuesta a descansar y a exigir es lo que se llama un demandante. Un demandante es aquel individuo que desea todo para de inmediato, exigiendo calidad y sin dar absolutamente nada a cambio. Este tipo de personajes es mejor esquivarlos, no son buenos para ningún tipo de relación. Si deseas ayudarlos, sugíreles que busquen ayuda profesional, pero no les permitas que entren en tu lancha, es decir, en tu vida, porque se apoderarán de ella y la pueden hacer naufragar. Remando juntos es el tipo de relación que yo propongo como adecuada. Es la relación en la cual existe un proyecto de vida similar, una relación en la cual juntos ganan, juntos crecen, se comprenden y se preocupa el uno por el otro. En el tipo de relación de pareja remando juntos las creencias y los valores de los dos personajes son similares, existen buenos niveles de comprensión y ninguno desea dominar al otro. Cuando se comparte una relación de pareja de remando juntos, las metas se alcanzan con mayor facilidad, ya que juntos personajes enfocan sus recursos y sus fuerzas en alcanzarlos, no se distraen en tonteras. Las personas que conforman esta relación se preocupan por solucionar sus problemas personales en un ejercicio de responsabilidad, asumiendo sus propias vidas. Estos personajes no esperan encontrar la solución a todos sus problemas en una pareja o relación ideal, se preocupan por crecer como individuos y por ser fieles a sus propios principios y valores. Lancha con sobrepeso. Este tipo de relación se encuentra cuando se le permite la entrada a muchas personas en la relación de pareja. Le sugiero que trate de solucionar los problemas de pareja en pareja. A la primera persona que debe escuchar con atención es a su pareja antes que a sus familiares, vecinos, amigos o compañeros de trabajo. Si usted ha agotado todas las posibilidades de conversación con su pareja, empiece a tomar decisiones y solicite ayuda profesional. Con fe en sus percepciones,
A veces las cosas son como usted cree, pero la desconfianza en usted mismo le hace creer en las mentiras que le infunde el medio, viviendo sumergido en un mar de mentiras y seguridades que no son tan seguras. Crea en usted y si busca ayuda que sea ayuda profesional, no recurra al psicólogo de taberna, al trabajador social esotérico o al sociólogo de café. El individuo se relaciona con múltiples sistemas. Esto implica que el individuo y el sistema familiar deben aprender a colocar límites con el fin de promover las decisiones autónomas de la familia o pareja sin olvidar la interacción necesaria con el exterior. Según el esquema anterior propuesto por Bronfenbrenner, 1986, cada persona es afectada de modo significativo por las interacciones de una serie de sistemas que se superponen, microsistemas, configuran en forma íntima e inmediata el desarrollo humano. En el caso de los NIOS, los microsistemas primarios incluyen a la familia, el grupo de los pares, el aula y el vecindario, es decir, el mito ms próximo del individuo. Mesosistemas, se refieren a las interacciones entre los microsistemas, como cuando, por ejemplo, los padres coordinan sus esfuerzos con los docentes para educar a los niños. Exosistemas, incluyen todas las redes externas mayores que las anteriores como las estructuras del barrio, la localidad y la urbe. Macrosistema, lo configuran los valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos y las condiciones sociales. Cronosistema, la poca histrica en la que vive el individuo. Globosistema, hace referencia a la condición ambiental. Las relaciones de pareja se pueden catalogar por la forma en que se relacionan las personas que la componen, como se muestra en el siguiente esquema propuesto Sternberg, 1986, 1. Gustar, se relaciona con el sentimiento de intimidad. Este tipo de relación es la que se da entre amigos y familiares. Necesita de ms componentes para considerarse una relación de pareja. 2. Encaprichamiento, se relaciona con la pasión. Como la palabra indica, puede ser un sentimiento fuerte pero efímero. Embriaga en un primer momento pero está expuesto a desaparecer rápidamente. 3. Amor de compañeros, es el sentimiento de intimidad sumado al de compromiso. La pasión no existe, pero puede desarrollarse. Si no esas, la relación es la que podrá darse entre dos buenos amigos, por lo que una tercera persona puede provocar pasión en uno de los miembros y precipitar el desenlace de la relación de pareja. 4. Amor romántico, es la intimidad ms la pasión. Dos elementos importantes están presentes, pero si no hay decisión de proseguir con la relación, no hay un compromiso para el futuro, las posibilidades de que la relación continúe son inciertas. 5. Amor fatuo, es la pasión sumada al compromiso. La pasión es sujeta a variaciones, por lo que en los momentos en los que desaparece, se necesita de la intimidad para satisfacer las necesidades personales ms importantes. Si no se encuentra en estos momentos, es muy difícil que quede algo que nos una de una forma personal a nuestra pareja. Este tipo de amor se confunde frecuentemente con el amor consumado. 6. Amor completo, se trata de la suma de los tres elementos, intimidad ms pasión ms la decisión y compromiso. Toda la gente desea este tipo de relación, pero es frecuente que se confunda el apasionamiento con el amor y que se dé una falta de intimidad. Este tipo de relaciones puede acabarse cuando la pasión desaparece y no puede volver a regenerarse debido a esta falta de intimidad, se habrá estado en un amor apasionado. Es importante analizar si realmente existe esa intimidad para saber si el amor es consumado. Una definición sobre el amor. La Real Academia de la Lengua Española, RAE, 2001, define amor de la siguiente forma: sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unir, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Desde un punto de vista psicológico, el enamoramiento es una emoción y como tal es una consecuencia de las circunstancias propias y ajenas y de la evaluación que hacemos de ellas. El enamoramiento nos produce una gran excitación fisiológica que nos provoca bienestar y nos predispone a no ver, o disculpar, los defectos de la persona amada y a necesitarla y querer estar con ella en todo momento.
También nos lleva a revelar aspectos íntimos, darle apoyo emocional y moral, mostrar interés por todo lo suyo, y expresar afecto por cualquier todo. Moya, 1997. Frigda, 1988, describe al amor como el proceso por el cual puede uno llegar a enamorarse. Una persona puede enamorarse fácilmente por una serie de razones: siente soledad, necesidad sexual, insatisfacción o necesidad de cambios. Entonces un objeto despierta su interés, por una serie de razones, a su vez, tales como su novedad, su atractivo o su mera proximidad. Dele entonces a esa persona un momento prometedor, una breve respuesta del objeto que sugiera interés, puede ser una confidencia o una simple mirada, como la que una jovencita puede creer que recibe de un artista de sito. Dele un breve lapso de tiempo, entre media hora o medio da, indican los autoinformes, para que pueda generar fantasas. Después de esta secuencia no hace falta que una mera confirmación, real o imaginada, para precipitar el enamoramiento. Frigda, 1988, el mismo autor menciona el problema que surge cuando la única base de la pareja es el enamoramiento, una emoción. La ley de la habituación. El placer continuado se desvanece, el amor mismo pierde gradualmente su magia. Esta ley condena a la pareja constituida por amor al horrendo de los fracasos y justifica el destino de un gran número de parejas basadas exclusivamente en el enamoramiento. La emoción se extingue y la pareja se disolver. Aunque este destino no se cumple indefectiblemente, para mantener el enamoramiento, basta con tener presente frecuentemente qué ocurrirá si no se tuviese esa pareja para que la emoción del amor se mantenga y se renueve. Frigda, 1988. Que las parejas se formen basándose exclusivamente en una emoción sobre la que acta la ley de la habituación puede ser una de las razones de los crecientes fracasos matrimoniales que indican las estadísticas. Cuando el enamoramiento se va desvaneciendo, la relación no desaparece o fracasa necesariamente. El enamoramiento como emoción puede ser entendido como una preparación para actuar. Frigda, 1986, 1989, desde este punto de vista nos dispone para hacer feliz a la otra persona, no tanto en una relación equilibrada, como altruista en el sentido de dar al otro por lo que es, sin esperar mucho a cambio. Para ello nos induce algunas distorsiones cognitivas, como por ejemplo la que nos lleva a ver al otro como una persona perfecta y a ignorar los defectos que tiene o la que nos hace sentir importantes. Moya, 1997. Si el enamoramiento nos lleva a actuar, se realizan acciones para hacer feliz al otro, nos abrimos y comunicamos con él y establecemos una serie de lazos que dan como resultado un intercambio de conductas reforzantes que hace que la relación se mantenga armoniosamente de forma indefinida. No se trata de que existan intercambios equitativos y equilibrados, el modelo de igualdad en el intercambio se ha mostrado falso. Gottman, 1998. Basta que en la evaluación subjetiva de cada uno se valoren como importantes o frecuentes las interacciones positivas que las negativas. Gottman, 1998. Captulo dos casos que me aterran. El amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Madre Teresa de Calcuta, 1910-1997. Misionera yugoslava nacionalizada india. Hoy en día mucha gente quiere discutir sobre las relaciones humanas. Es natural el interés en hacerlo porque es algo que atrae a todos. Lo cierto es que es difícil practicar relaciones sanas y enriquecedoras. Algunos casos me han conmovido en el ámbito personal a grado extremo y esa es mi motivación para escribir sobre el tema. Recuerdo por ejemplo casos en los que algunas personas intentaron terminar con sus vidas a consecuencia de los continuos maltratos emocionales y físicos ejercidos por parte de las personas que eran importantes para ellas. En algunos casos las personas llegan al consultorio y llorando afirman que desean terminar con la relación insatisfactoria porque no se sienten amadas ni respetadas y después como por arte de magia abandonan el tratamiento y siguen en la relación dolorosa. Se encuentran personas que se dieron por vencidas, personajes que dejaron de luchar porque dejaron de creer en el mundo, en ellas mismas y declaran que ya no creen en nada, ni en nadie. En algunos grupos humanos se encuentran mujeres que buscan quedar embarazadas cuanto antes porque en el fondo consideran que su hijo o hija será el único ser sobre la faz de la tierra capaz de brindarle paz y amor.
Existen hombres que contratan prostitutas no solamente por la satisfacción sexual sino por evadir su vacío existencial y el deseo de compartir su sentir con un ser humano de carne y hueso. A veces en medio de la locura de una relación enferma las parejas buscan respuestas desesperadas y asisten a centros nocturnos en los que se realizan orgías e intercambian a sus parejas. Imagínese ver a la persona con la que usted decide compartir su vida copulando con un individuo totalmente desconocido sin ninguna vergüenza ante su vista. Existen tantas relaciones basadas en los celos, la mentira, las amenazas y el dinero. Cada vez es más frecuente el encontrarse con mujeres jóvenes que permutan su vida por dinero, sin tener en cuenta que pierden la posibilidad de elegir, de vivir con algo de paz y de disfrutar de la vida plenamente. Ciertas relaciones se fundamentan en la mentira. He conocido mujeres que sostienen relaciones dolorosas con argumentos basados en falsas promesas que les hacen sus parejas, creen ingenuamente que su pareja alguna dejará sus comportamientos inadecuados y sus defectos de carácter por el supuesto amor que sienten por ellas. Conozco a una mujer que fue desfigurada por las golpizas de su pareja, este hombre Adams, como si fuera poco, abusó sexualmente de su hijo. Sin embargo, la madre de la mujer en cuestión reprenda a su hija por manifestar su deseo de querer separarse de un hombre que según ella era exitoso ya que tenía un salario elevado y un cargo importante en el sector financiero. En algunas comunidades los padres colocan a sus hijas en las manos de los hombres poderosos de la región para obtener su favor, aunque sea por un momento. Probablemente me tilden de moralista, pero para mí entre eso y el proxenetismo no existe ninguna diferencia. Conozco a un hombre que se enamoró de una prostituta con la cual congenia en sus noches de soledad y tristeza. Compartieron una relación angustiosa basada en el miedo, la soledad y en la mentira, ya que ninguno de los dos quería cambiar su estilo de vida. Una mujer víctima de todo tipo de violencia por parte de su pareja argumentaba que ella necesitaba a un hombre en la casa para clavar las puntillas y traer la leche y el pan, su dignidad valdrá tan poco. Recuerdo el comentario de una conocida que, disgustada e indignada con los hombres, afirmaba que ya no necesitaba de la compa de nadie, que lo único que necesitaba era un vibrador o consolador, es decir, una simulación del pene hecha a base de varios materiales que vibra y con el que algunas personas se masturban. Un hombre siempre encontraba el mismo tipo de pareja sentimental. Los rasgos típicos de sus compañeras eran la arrogancia, el desprecio, la burla y el utilitarismo. Con el tiempo y después de perder su juventud, grandes cantidades de dinero y sus ilusiones, encontró que todo tenía que ver con una concepción errada del amor. Él creía que el amor era igual a sufrimiento. Una joven senta que comparta con hombres inmaduros e ingenuos si no reciba humillaciones, desplantes y deslealtades por parte de ellos. Se había acostumbrado a sostener relaciones tormentosas en las cuales sus necesidades y sentimientos no eran tomados en cuenta. Su concepto de hombre ideal era la del macho maltratante. Me he encontrado con personas que persiguen con capricho a quienes no les corresponden. Estas personas se colocan a sí mismas en situaciones de vulnerabilidad en las cuales son víctimas del utilitarismo, de la burla y hasta de los ataques físicos. Creo que es porque prefieren seguir un imposible que no les exige compromisos reales, colocando la responsabilidad de sus emociones y comportamientos fuera de ellos mismos. Es la excusa perfecta para no enfrentar los miedos y para no hacer los cambios que requieren sacrificio y esfuerzo. El discípulo y el agua. Estando a la vera de un caudaloso río, le pregunta un discípulo a su maestro: si me cayera al agua morirá. No, dice el maestro. Te ahogarás solamente si te quedaras adentro. Lo ms grave no es caer, sino no levantarse. Capítulo 3. Apuntes desde la teoría. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein, 1879-1955. Científico nacido en Alemania, nacionalizado estadounidense. Es uno de los científicos ms conocidos y trascendentes del siglo XX. Tras las numerosas definiciones y elogios que del amor figuran el banquete, los que deben agregarse los compendios de Fedro, Platón se esfuerza por probar que el amor perfecto es el que se manifiesta en el deseo del bien. El amor es para Platón siempre amor a algo. El amante no posee este algo que ama, porque entonces no habrá ya amor. Tampoco se halla completamente desposeído de él, pues entonces ni siquiera lo amará. El amor es el hijo de la pobreza y de la riqueza, es una oscilación entre el poseer y el no poseer.
el tener y el no tener. En su aspiración hacia lo amado, el acto de amor por el amante engendra, y engendra como dice Platón en La belleza. Ferrater, J. 2004. Diccionario de Filósofa Edificio. Ariel. pg 135. Higiene mental. La terapia gestal propone los siguientes pasos que considero se deben tener en cuenta en todo tipo de relaciones interpersonales: vivir en el ahora. Vivir en el acu. Dejar de imaginar y fantasear en exceso accediendo al contacto real. Dejar de pensar innecesariamente y actuar. Dejar de aparentar o jugar al como ese. Expresarse o comunicar. Sentir las cosas desagradables. No aceptar ningún devera, ms que los impuestos por uno mismo en base a las propias necesidades y experiencias. Tomar completa responsabilidad de las acciones, sentimientos, emociones y pensamientos propios. Sea lo que ud. Es sin importar lo que ud. Sea. Ideas irracionales. El terapeuta Albert Ellis apunta ciertas ideas irracionales que suelen provocar distorsión de pensamiento y por tanto, sufrimiento en la mayoría de las personas. Existen tests para determinar cuáles y en qué grado están ms arraigadas en el individuo y poder trabajar sobre ellas son las siguientes. 1. Para un adulto es absolutamente necesario tener el cario y la aprobación de sus semejantes, familia y amigos. 2. Hay que ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo lo que se hace. 3. Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberán ser castigadas. 4. Es horrible cuando las cosas no son como uno quisiera que fueran. 5. Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de las desgracias de la humanidad. La gente simplemente reacciona según cómo los acontecimientos inciden sobre sus emociones. 6. Se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa desconocida, incierta o potencialmente peligrosa. 7. Es fácil evitar los problemas y responsabilidades de la vida que hacerles frente. 8. Se necesita contar con algo o alguien grande y fuerte que uno mismo. 9. El pasado tiene gran influencia en la determinación del presente. 10. La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio indefinido. Desarrollo de la personalidad. Erik Erikson, elabora una teoría del desarrollo de la personalidad a la que denomina teoría psicosocial. En ella describe 8 etapas del ciclo vital o estadios psicosociales, crisis o conflictos en el desarrollo de la vida, a las que deben enfrentarse las personas. 1. Confianza psica vs. Desconfianza. Desde el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses. 2. Autónoma vs. Vergüenza y duda, desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente. 3. Iniciativa vs. Culpa, desde los 3 hasta los 5 años aproximadamente. 4. Laboriosidad vs. Inferioridad, desde los 5 hasta los 13 años aproximadamente. 5. Búsqueda de identidad vs. Difusión de identidad, desde los 13 hasta los 21 años aproximadamente. 6. Intimidad frente a aislamiento, desde los 21 hasta los 40 años aproximadamente. Etapa 8. Integridad frente a desesperación, desde aproximadamente los 60 años hasta la muerte. Le invito a que se cuestione sobre las diferentes etapas de su vida, sus respectivas crisis, identifique aquellas situaciones inconclusas o mal elaboradas y trabaje en ellas. A continuación se expone en resumen las habilidades para la vida. Estas son un tema que no pueden faltar en el desarrollo personal, se deben tener en cuenta para cualquier tipo de relación humana. Habilidades para la vida. Habilidades sociales o interpersonales, incluyendo comunicación, habilidades para negociación / rechazo, confianza, cooperación y empatía. Habilidades cognitivas, incluyendo solución de problemas, comprensión de consecuencias, toma de decisiones, pensamiento crítico y autoevaluación. Habilidades para el control de emociones, incluyendo el estrés, los sentimientos, el control y el monitoreo personal. Tomado de la Organización Panamericana de la Salud. División de Promoción y Protección de la Salud. Programa de Salud Familiar y Población. Unidad Técnica de Adolescencia 2001. En el desarrollo de la personalidad se debe tener en cuenta la inteligencia emocional, IE, la cual se representa en el siguiente esquema.
Capítulo 4. Escoja su pareja ideal. El que ha conocido es lo a su mujer y la ha amado, sabe ms de mujeres que el que ha conocido mil. León Tolstoy 1828-1910. Liev Nikolievich Tolstoy, novelista ruso, profundo pensador social y moral, una película actuada y dirigida por Robert De Niro producida en el AO 1993 es titulada Una historia del Bronx. En ella se muestra cómo un muchacho conoce a una joven que le gusta y desea conquistarla. Un adulto le presta su automóvil para que el joven invite a la muchacha a una cita romántica. El joven no sabe si la muchacha en cuestión le conviene y el adulto le da un consejo increíble. El consejo consiste en que el joven debe recoger a la chica, abrirle la puerta del automóvil y cuando la chica ingrese al automóvil el joven dar la vuelta por detrás del mismo. Si la chica quita el seguro de la puerta por la cual el joven ingresará al automóvil significa que ella es la indicada, pero si la chica no lo hace significa que no lo es. Cuando seis la película por primera vez pensé que esa escena daba un mensaje intransigente, rígido e inflexible. Con el tiempo, a partir de mi experiencia como terapeuta y como ser humano, entendí que esa escena deca mucho porque a partir de comportamientos cotidianos como ese se comprende a las personas con las cuales se comparte a diario. ¿Qué se puede esperar de una persona que no es capaz de sacrificar aunque sea un poco su comodidad por el bien de la relación? Ese que puede sonar rígido e inflexible, pero este tipo de personas no te convienen, es mejor que se dé su tiempo, no es el fin del mundo. No se trata de una competencia para ver quién llega primero, usted no se va a morir mañana y si se muere pues ya no tendrá de qué preocuparse. Como afirma el dicho popular, por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. La primera conclusión que quiero compartir es que para escoger bien a su pareja debe darse la oportunidad de elegir y para eso es importante asumir el lugar que se merece, hacerse respetar, colocar límites y no aferrarse a la primera persona que le guíe el ojo y le regale una sonrisa. Existen personas que consideran que se les hizo tarde para encontrar a su pareja y ante este hecho se aferran a cualquier persona que les otorgue algo de atención sin importar si esa persona no tiene principios y valores similares a los suyos, sin importar si tiene hábitos de vida adecuados y un proyecto de vida elaborado. Desde mi perspectiva ese tipo de comportamiento está en contra de la dignidad humana. Por ese motivo me siento indignado cuando encuentro personajes que andan por el mundo mendigando caricias, aprobación y sexo. Algo que aprende del cristianismo es que somos maravillas de la naturaleza. La Biblia posee una sabiduría milenaria la cual será un error incalculable desechar y despreciar. La Biblia cuenta cómo Dios hizo al hombre y lo colocó como administrador de toda la creación, nos muestra cómo Dios es capaz de entregar a su Hijo único por la humanidad. Entonces me cuesta mucho el comprender por qué existen personas que soportan humillaciones y que en ocasiones las reciben con agradecimiento, como aquel joven que abandona el reino de su padre y se gasta su herencia para después desear las algarrobas de los cerdos que cuidaba en una tierra lejana. Tengo argumentos fuera de la sabiduría bíblica para aquel que desconfíe de tal fuente de información, lo cual es respetable. Un argumento es que existen aproximadamente 6.500 millones de habitantes en el mundo, ser que vale la pena sufrir por el desamor de una sola persona. Otro argumento es que de 60 millones de espermatozoides es lo uno llega a fecundar el óvulo de su madre y bueno acuesta usted, asea para maldecir su mala suerte. Dese la oportunidad de elegir, usted vale mucho, identifique sus virtudes, afrese a sus creencias y valores, perdónese por permitir que en el pasado lo hayan pisoteado, dese un abrazo a usted mismo y siga adelante porque no todo ha terminado, hasta ahora inicia esta aventura. Al momento de elegir, es necesario saber qué es lo que se quiere, de lo contrario ser como emprender un viaje sin dirección y sin sentido. No existe nada tan perjudicial como el no saber qué es lo que se quiere. Además es supremamente incómodo relacionarse con personas que no saben lo que desean. Las personas que no saben lo que quieren no logran comprometerse con nada ni con nadie, les cuesta trabajo tomar decisiones y van por la vida permitiendo que cualquier viento los arrastre. Las personas que no saben lo que quieren sufren y hacen sufrir, son como el adolescente que una mañana al despertar desea ingresar a estudiar medicina y al día siguiente desea estudiar derecho o música, son inestables y generan ansiedad en las personas que les aman. Con el fin de saber lo que se quiere es necesario elaborar una definición clara, precisa, mesurable, alcanzable y real. Cuando se tiene claro lo que se quiere se enfocan los pensamientos, comportamientos y emociones para llegar al objetivo deseado.
El burro de Balaam amaba una vez un burro que se mora de hambre, un hombre sin ti compasin y le trajo un bulto de heno y otro de alfalfa. El hombre pas das ms tarde y encontró los dos bultos intactos en la mitad de camino, entre los dos bultos yaca el burro sin vida, se haba muerto de hambre. Los humanos ante los dilemas importantes a veces responden con la inmovilización y el bloqueo. Vea al ser humano íntegro un elemento importante al momento de escoger a la pareja ideal es comprender que no existe un molde único, es decir, no existe un prototipo especial a seguir, la pareja que le conviene debe ser escogida a su medida no a la medida de lo que dice la publicidad o su círculo social. El problema de muchas personas consiste en el hecho de tener una perspectiva limitada de la realidad. Esto incluye tener una perspectiva limitada de las personas con las cuales se comparte. Cuando se posee una perspectiva coartada se llega a generalizar y a maximizar cualidades y defectos de las personas con las que se comparte. Existen defectos que maximizamos, ejemplo, una pequeña verruga, y también existen cualidades que maximizamos, ejemplo, las piernas largas de una mujer. El problema no es que no nos gusten las verrugas o que nos gusten las piernas largas de las mujeres, el problema consiste en no ver todo el conjunto de factores que componen a la persona. Una pequeña verruga debe opacar un buen cuerpo y unas creencias similares a las suyas. Por otra parte, las piernas largas de una mujer deben opacar la inestabilidad emocional y los valores opuestos a los suyos. El ser humano es un conjunto y se debe tener cuidado a la hora de evaluar o calificar a las personas con las cuales se comparte. Parámetros muy rígidos o demasiado flexibles son igualmente perjudiciales. La estrategia consiste en tener un equilibrio. No deseo hacer juicios de valor señalando que existen ciertas características despreciables en algunas personas. Lo que quiero resaltar es que el ser humano es un conjunto y que ese conjunto debe tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones. No existen personas sin valores, existen personas con valores diferentes a los suyos. Se debe elegir a la persona con la cual se pueda encajar y disfrutar de sus cualidades, cualquiera que sean. El ser humano posee muchas dimensiones o reas. Estas son: rea física, rea intelectual, rea emocional, rea ocupacional, rea de creencias y valores. Cada quien le dará un valor diferente a cada una de estas reas, lo cual es respetable, pero lo cierto es que no se deben desconocer las demás reas. Tengo algunos ejemplos que me es fácil entender lo que deseo expresar. Ejemplo 1. Una mujer encontró lo que ella llamaba el hombre que toda mujer desea, un hombre que te invita al lugar que tú quieras y te regala objetos lujosos. El problema era que esa mujer tenían muy pocas cosas en común. Un hombre que era 10 años mayor que ella. Grave era que ese hombre era irresponsable con los hijos fruto de una relación que sostena en el pasado, era agresivo, consuma marihuana y sostena relaciones con otras mujeres sin ninguna vergüenza o sentimiento de culpa. Era el tipo de relación de lanchas separadas, cada personaje iba en dirección diferente, no existan proyectos de vida en común. Ejemplo 2. Un hombre encontró a la mujer de sus sueños y afirmaba parece la modelo de una portada de revista. El problema consista en que la mujer en cuestión deseaba ser famosa y tener acceso a todos los lujos que ella quisiera sin someterse a ningún tipo de sacrificio o esfuerzo. Era el tipo de relación remando sin ayuda. El pobre hombre no sabía qué inventarse para ganar ese dinero y satisfacer las necesidades creadas por la mujer de sus sueños. Ejemplo 3. Una pareja de jóvenes se enamoraron perdidamente. Juntos compartan creencias y valores, pero ella deseaba estudiar bióloga marina en América y el joven deseaba trabajar en el sector financiero de China. Considero que el ejemplo es demasiado gráfico, me abstengo de hacer comentarios. Con el fin de ver al ser humano integral se deben tener en cuenta diferentes planos para percibir las conductas, actitudes, valores y creencias. En el siguiente esquema se muestra claramente este concepto. Fortalezca su autoestima. Fortalecer su autoestima es un punto importante a la hora de iniciar la búsqueda y elegir a su pareja. La autoestima es como la gasolina del automóvil cuando se va a emprender un largo viaje. La autoestima permite afrontar la frustración, superar las dificultades que se presentan en el camino, enfrentar los fracasos y sobre todo proyectar una buena imagen dando a conocer todas las cualidades que se poseen. Le recomiendo que acuda a literatura de autoayuda en el tema de la autoestima. Adicional a lo anterior, es bueno que inicie un entrenamiento en habilidades sociales y solución de problemas. Es indispensable que invierta en usted,
usted se lo merece y lo necesita, preocúpese por su aseo personal, por sus prendas de vestir, por las fragancias que utiliza y disfrute de las situaciones sin sentirse culpable. Le sugiero que empiece a tomar decisiones en su vida, evite que las demás personas lo sigan haciendo por usted, decida por lo que realmente quiere apartándose de los temores y el odio. Recuerde que es importante definir el problema, tener en cuenta las diferentes soluciones, escoger la solución que para usted sea la adecuada, implementar la solución que escogí y evaluar el proceso. Responsabilícese de su vida, deje de buscar culpables de las cosas que le pasan y de asumir el papel de víctima, asuma la responsabilidad de solucionar los problemas que tiene en su vida. Comunique sus sentimientos sin temor, exprese lo que piensa con respeto y argumentos, deje de guardar silencio a pesar de no estar de acuerdo con las cosas que pasan, no hay necesidad de acceder a la violencia, exprese lo que siente y piensa, no es tan difícil como parece. Identifique cuando está cometiendo un error y tome acciones al respecto, debe ser flexible a la hora de actuar, lo importante es saber qué es lo que quiere y los caminos para llegar pueden ser variados, no se empecine y dese la oportunidad de cambiar. Mejore su estilo de atribución, esto se logra a partir de comprender que los hechos no dependen totalmente de usted ni tampoco totalmente del exterior, yo dirá que es un 50-50. La autoestima es fruto de lo que se piensa sobre ese mismo, el siguiente esquema lo ejemplifica con mayor claridad. Las variables externas influyen pero también influyen los pensamientos, comportamientos y sentimientos que usted mantiene. El miedo a la soledad puede llevar a experimentar malestar, el siguiente fragmento es oportuno para ilustrarlo, soledad oigo pegando mis odos al mapa vivo de tu suelo que llevo acu en las manos, repicar todas tus campanas, parpadear todas tus estrellas. Asturias, Majestad 1981 Alianza Editorial. Una docena de rosas y tarjetas. Una mujer deprimida y enferma reciba todos los das flores y una tarjeta sin firma que deca 2 puntos alguien te quiere. La mujer llama a todos sus amigos, luego a todos los vecinos y finalmente llama a su hermano que le dice, hay alguien que te ama. Supere los fracasos. Superar los momentos difíciles y cerrar círculos, es decir, trabajar en las situaciones inconclusas es pertinente a la hora de proyectarse al futuro y relacionarse con las demás personas. En uno de mis libros propuse unos pasos para superar las situaciones difíciles, considero que son tiles, a continuación los enuncio, espero haga uso de ellos. 1. Deje de negar la realidad, acepte las cosas como son y no como usted quisiera que fueran. 2. Deje de buscar culpables, perdone a los demás y a usted mismo. 3. Comprenda que ya lloró lo suficiente y que compadecerse de usted mismo no sirve para nada. 4. Supere el sentimiento de impotencia dándole un sentido a su vida y a su dolor. 5. Acepte las verdades de la vida evitando el pesimismo fatalista y el optimismo ingenuo. 6. Identifique nuevos hábitos y costumbres forzándose a cambiar aquello que le hace daño. 7. Encuentre nuevos caminos y descifre el mejor para usted. 8. Defnase y descúbrase abandonando las viejas concepciones de usted mismo. 9. Elabore con disciplina un proyecto de vida en el cual tenga en cuenta todas las reas de su ser. 10. Aprenda a seguir perdonando a los demás y a usted mismo y solicítele fuerzas a Dios para lograrlo. 11. Encuentre un grupo de apoyo en el cual crezca y ayude a crecer a los demás. 12. Invierta tiempos y espacios en la espiritualidad. Estancados y acelerados. Se encuentra en la experiencia profesional a 2 tipos de personas, las personas que se estancan y las que se aceleran, juntas actitudes son nefastas, lo ideal es alcanzar el equilibrio que consiste en vivir cada una de las etapas de la vida sin quedarse estancado en ninguna de ellas ni adelantarse en el proceso. A continuación presento un cuadro en el cual expongo la manera de pensar, actuar y sentir de cada una de estas personalidades con cual se identifica. Estancado. ¿Cómo piensa? Esto no es responsabilidad, más soy una víctima. No puedo hacer las cosas sin ayuda de alguien. A mí nadie me ayuda. La vida es para disfrutarla. Yo merezco todo lo mejor, de inmediato y sin dar nada a cambio. Soy el mejor porque el mundo gira alrededor mío. Es insoportable que esto ocurra. Nunca superar este hecho. Cómo se comporta como un niño o adolescente. Se viste, habla y acta como un muchachito.
Hace pataletas, tiene caprichos, sufre de miedos irracionales, no se compromete con nada, es indeciso, piensa mucho en las fiestas y en pasarla bien. Es exageradamente desordenado. Tiene una pobre identidad. Maneja una espiritualidad basada en milagros y emociones desbordantes. Cómo se siente amargado, triste, frustrado, ansioso, con ira. Acelerado, como piensa, no hay tiempo para pensar en tonteras. Debo ser fuerte. Tengo que ser perfecto. Debo apoyar a los ms débiles sin importar mis propias necesidades. Debo ser maduro. Debo llegar de primero. La vida es una competencia. Todo debe salir bien. Soy ganador o perdedor. Cómo se comporta como adulto o viejo. Se viste, habla y acta como alguien mayor. Es acartonado. Es una persona ergida y poco espontánea. Tiene una pobre identidad. Maneja una espiritualidad basada en represiones y obsesiones. Cómo se siente amargado, triste, frustrado, con ira. El cuadro presentado anteriormente no pretende ser un esquema ergido, es solamente un agua que espero le permita comprender que juntas opciones, es decir, tanto quedarse estancado o acelerarse en el proceso son dainas, lo que tienen en común las dos elecciones son los esquemas de pensamiento ergidos y la falta de adaptación a la realidad que no se percibe bien por un procesamiento inadecuado de la información a causa de creencias irracionales preexistentes. La idea es no quedarse estancado en el proceso de desarrollo personal, vivir cada etapa de la vida a plenitud sin querer adelantarse a ninguna es el principio para sostener relaciones saludables. A continuación expongo la pirámide de Maslow, la cual grafica una jerarquía de necesidades en la que las ms altas ocupan nuestra atención lo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas de supervivencia empujan a can las necesidades, es decir, los primeros niveles de la jerarquía según la pirámide de Maslow dispondremos de, tomado de teorías del aprendizaje. George Boeree. Traducción al castellano, Dr. Rafael Gautier 2003. El contexto: con el fin de encontrar a su pareja le sugiero que se mueva en los lugares en los que considere existe mayor probabilidad de encontrarla. Ejemplo: si usted desea compartir con profesionales del sector de la salud es probable que encuentre ese tipo de personas en seminarios en los cuales se manejen temas relacionados a la salud, en congresos, obras caritativas, hospitales y proyectos sociales. Se trata de encontrar el nicho adecuado, es decir, de entender el contexto en el cual se habita y saber interactuar en el mismo. En ecóloga, un nicho es un término que describe la posición relacional de una especie o población en un ecosistema o el espacio concreto que ocupa en el ecosistema. Puede que durante mucho tiempo usted haya estado actuando e invirtiendo sus recursos en los lugares equivocados. Es importante que se visualice y que de acuerdo a esa imagen de lo deseado empiece a ejecutar acciones, haga todo lo posible por compartir con las personas que usted admira y aprender de ellas, es decir, con esas personas que van un paso adelante. El comportamiento: resalto la importancia de visualizarse. El ejercicio de visualizarse permite el fijarse metas reales, medibles, claras, alcanzables y precisas. Es una práctica común en los deportistas y personajes de negocios. Cuando usted se visualiza debe hacer lo posible por imaginar todos los detalles, cómo se ve, cómo se siente y cómo experimenta la situación deseada por medio de todos sus sentidos. Existen normas sociales que se deben tener en cuenta. Las normas de etiqueta son importantes. En este punto es substancial recordar que cada contexto posee sus propias normas sociales. Es diferente el contexto en el cual se mueve un negociante, al contexto de un artista y al contexto de un deportista. Se debe hacer lo posible por adaptarse a la realidad y para ello se debe ser flexible. Al momento de elegir a la pareja es adecuado tener en cuenta situaciones culturales, los hábitos y las costumbres de una persona y el lugar del cual proviene. Ejemplo: un mexicano posee hábitos y costumbres diferentes a los que tiene un habitante de Hong Kong. Capacidades y habilidades: se debe hacer todo lo posible por mejorar la perspectiva de la realidad. En el tema de la perspectiva, los individuos se encuentran como en un edificio mirando por diferentes ventanas lo que ocurre en la calle,
Identificar esa realidad mejora la comprensión de las actitudes que asumen las otras personas. Se tiene una perspectiva de la realidad como un grupo de invidentes que palpan a un elefante, cada individuo dar una descripción distinta de lo que es un elefante a partir de la parte que haya palpado del mismo. Una capacidad importante es la de enfrentar los temores, sobre todo si esos temores son irracionales. Existen personas que padecen de terror irracional ante el hecho de hablar en público o el acercarse a una persona que les agrada. Si padece de alguno de estos temores irracionales, busque ayuda profesional. La habilidad de la comunicación es indispensable para el manejo de relaciones interpersonales satisfactorias. A veces se olvidan los elementos que componen la comunicación, por ese motivo expongo un esquema que lo ejemplifica claramente. Pregúntese cómo están sus procesos de comunicación interpersonal teniendo en cuenta el siguiente esquema. Creencias y valores. Dentro de las creencias y valores que considero importantes se encuentran las referentes a la dignidad humana. Considero que este aspecto no se negocia. Es frecuente ver relaciones dolorosas que se basan en la humillación y la descalificación. También me he encontrado con personajes que sostienen relaciones en las cuales su dignidad humana es claramente violentada, relaciones en las que existen golpizas, groseras y dependencia emocional. Lamentablemente a ese tipo de situaciones se las identifica como signos de amor sincero. Muchas personas consideran que el amor debe ir acompañado de humillación y dependencia, sea por los medios de comunicación y la cultura, que al amar se deben alimentar pensamientos como nada valgo sin tu amor o amar es entregarse olvidándose de ese. Para amar se debe lógicamente amarse a ese mismo primero, para respetarse debe haber experimentado o por lo menos entendido el respeto, para comprenderse debe ser correspondido o de lo contrario se estar inmerso en el tipo de relación de lanchas separadas. Una habilidad necesaria es la de saber escoger. De nada sirve ser un buen futbolista si se juega un partido de fútbol en una piscina. De nada sirve que usted sea una buena persona que ama y respeta si es con la persona inadecuada. Preocúpese por escoger a una persona que lo valore en su justa dimensión y lo coloque en el lugar que usted merece. Por lo general un agricultor no sabe nada de perlas preciosas y a un comerciante de legumbres no le interesa mucho la historia de la literatura. Lo que quiero decir es que debe compartir con personas que hablen su mismo idioma y tengan nociones básicas del trabajo al que usted se dedica. Identidad. Preguntas como ¿quién soy yo? ¿Y quién no soy yo? Pueden ser de utilidad para iniciar el proceso de autoconocimiento. Lo seguro es que es un proceso que siempre quedará inconcluso, ya que siempre se está cambiando. De todas maneras existen grandes rasgos que lo definen, como las actividades que le agradan y las que le desagradan. Lo que usted hace le hace ser. Por ese motivo recomiendo que invierta tiempos y espacios en los cuales se visualice a futuro. No tiene ningún sentido invertir la mayor parte de su tiempo en el gimnasio si su proyecto de vida es ser un músico famoso. Mejor poder dedicar ese tiempo al estudio de la música y a realizar presentaciones en público. El propósito de vida evita que usted se estanque en elementos que en realidad tienen poca importancia si los ve desde la perspectiva global de lo que desea. Las preguntas importantes son ¿qué espero de la vida? ¿Y qué espera la vida de M? El propósito de vida permite superar cualquier obstáculo. Es bueno mirar al futuro con los pies en el presente. El propósito se percibe la mayoría de las veces como una intuición y como una sensación profunda que va ms lejos que el análisis racional. Capítulo 5. Codependencia. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. León Tolstoy 1828-1910. Lev Nikolievich Tolstoy, un novelista ruso, profundo pensador social y moral. Será irresponsable hablar de relaciones interpersonales y no abordar el tema de la codependencia. La definición que ofrece Melody Beattie en su libro titulado Líbrate de la codependencia es acertada y dice así: la codependencia es un modo de satisfacer las necesidades que no satisface las necesidades. La vida del codependiente es una continua obsesión y preocupación por los problemas de otra persona. Algunos de los síntomas de la codependencia son los siguientes: 1. Dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas. 2. Congelamiento emocional. 3. Perfeccionismo. 4. Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros. 5. Conductas compulsivas. 6. Sentirse sobreresponsables por las conductas de otros. 7. Profundos sentimientos de incapacidad. 8.
Vergüenza chica 9. Autoimagen negativa 10. Dependencia de la aprobación externa 11. Dolores de cabeza y espalda crónicos 12. Gastritis y diarrea crónicas 13. Depresión. Las personas muy dependientes viven para el amor. Según Carlos Sirvent, viven por y para una obsesión fijativa, porque asegura que no es una obsesión en la que el otro tenga protagonismo, ya que una persona obsesionada por el amor no quiere al otro o la otra sino a una imagen, a una sublimación de la imagen del otro. Es una pseudo-idealización, es obsesiva, intolerante, acompañada de sentimiento de estar atrapado y atado en la relación y, al mismo tiempo, atrapan ellos al otro. Es lo que se conoce como apego patológico o atadura patológica. El adicto o adicta al amor, indica el psiquiatra, se enamora de una y otra persona, pero no cierra las relaciones. Está enamorado o enamorada de todas las parejas. Va de flor en flor y la persona se queda prendada y fracasada en todas las relaciones. Es un fracasado relacional y esto hace que repita con sucesivas parejas comportamientos similares sin llegar a conocer a la otra persona. Proyectan en la otra persona lo que buscan, pero en el fondo desconocen a la persona de la que creen estar enamorados. Lo más característico de este tipo de enamorados o enamoradas es su miedo a estar solos y el profundo dolor que les produce la ruptura con su pareja, hasta el punto de quedar, según Sirvent, marcado a fuego el dolor por la pérdida. El miedo a la pérdida, a la soledad, es algo que no soportan. Viven tan sometidos a la proyección de esa imagen que para no perderla son capaces de humillarse, de entregarse a la otra persona, de coger el teléfono móvil y llamar constantemente. El psicólogo Jorge Castell también confirma el gran terror que las personas dependientes sienten, a la par de una baja autoestima y una necesidad afectiva muy fuerte, que es lo que les obliga a buscar una pareja que satisfaga esta necesidad. Se trata de personas muy sumisas, que buscan continuamente agradar a sus parejas y siempre tienen la sensación de que la relación se puede romper. Son muy inseguras en cuanto al mantenimiento de la misma, porque la necesidad afectiva es muy grande. Además, cuando no tienen una relación la obsesión se concentra en la pareja anterior, a la que pueden continuar bombardeando con mensajes, llamadas o incluso encuentros sexuales, o bien se obsesionan por otra persona que entienden podrá ser un buen candidato. El psicólogo Jorge Castellano afirma que para la persona codependiente la felicidad es lo existe en las primeras fases de la relación, cuando se da un proceso de mucha euforia y la pareja muestra lo mejor de sí misma. Sin embargo, recalca que esta situación dura muy poco y que el desequilibrio entre el dependiente y su compañero genera un gran deterioro. Lo que teme el dependiente no es dicho deterioro sino la ruptura, por nefasta que sea la relación. Una relación destructiva se define como aquella interacción que se caracteriza por la presencia constante de agresión emocional y física que conlleva al deterioro del espíritu de la persona afectada. Si identifica que tienen problemas con el tema de la codependencia, le recomiendo que busque literatura de autoayuda y asesora profesional. El Dr. Stephen B. Karpman, en abril de 1968, escribe lo que él le llamó análisis del libreto dramático. Este consiste básicamente en 3 roles psicosociales que juega la gente. Son el salvador, la víctima y el perseguidor, formando un triángulo que considero es realmente trágico, ya que al final de cada uno de estos roles frecuentemente se sienten frustrados y enojados. Capítulo 6. Se puede no hay más que una manera de ser feliz, vivir para los demás. León Tolstoy 1828-1910. Lev Nikolievich Tolstoy, novelista ruso, profundo pensador social y moral, es posible sostener relaciones sanas y armónicas. He conocido a muchas parejas de novios y esposos que logran apoyarse entre ellos y dar testimonio de que se puede. Es agradable encontrarse con ese tipo de personas alegres, inteligentes y divertidas, que siempre tienen algo interesante que aportar y que logran hacer frente a los inconvenientes de la vida cotidiana con valor, esfuerzo y sacrificio para salir después con el título de triunfadores. El cantautor Facundo Cabral afirma en una de sus reflexiones que una bomba hace más ruido que una caricia, pero que por cada bomba que estalla existen en el mundo miles de caricias. Eso mismo ocurre con las relaciones de pareja. Las relaciones enfermas hacen mucho ruido, pero por cada relación enferma existen miles de relaciones sanas y armoniosas en todo el mundo.
Como terapeuta he encontrado ejemplos de comprensión en las parejas en situaciones difíciles como enfermedades terminales, crisis económicas y duelo por pérdidas de los hijos. No todos los casos son desastrosos, ese se puede. Con frecuencia se encentran personas que tienen sitio en las diferentes reas de su vida y al preguntarles sobre su historia se identifica que provienen de familias funcionales que lograron sostener equilibrio como sistema a pesar de las dificultades que presentaba la vida. Se pueden sostener relaciones sanas en las cuales es posible crecer y ayudar a crecer al otro. Es posible siempre y cuando se recuerde que la solución a todos los problemas no se encuentra en otras personas y que ese proceso implica en primera instancia un compromiso consigo mismo. Un elemento que comparten las relaciones de parejas sanas es el tener en cuenta al otro, es decir, las personas que conforman la relación manejan una ética que no se fundamenta en verdades manifestadas como dogmatismos sino en el escuchar al otro y a la realidad. Manejan una ética que no se fundamenta en la libertad en la cual todo es relativo sino que tienen elevados niveles de confianza en ellos mismos, en su entorno y en su futuro. Se encuentra que estas personas no fundamentan su ética en su conciencia, es decir, en sus emociones y sensaciones esporádicas, sino que por el contrario tienen en cuenta el sentir y la percepción de las personas con las cuales comparten. El tener en cuenta al otro es importante si lo que se desea es sostener relaciones agradables y pacíficas. Las personas que han logrado manejar este tipo de relaciones poseen buenas habilidades sociales y se preocupan por mantener elevados niveles de comunicación. En las relaciones funcionales se hace lo posible por abandonar la manipulación y se hace énfasis en expresar lo que realmente se siente y se piensa sobre los diferentes temas de la vida. Es un elemento necesario el asumir relaciones de parejas sanas y funcionales, ya que cada día se encuentran casos a nivel centilitrónico y social que aterran, casos de individuos que fueron afectados en su infancia por el contexto de familias violentas y disfuncionales, en las que el afecto se manifiesta de manera incorrecta. Es probable que las relaciones de parejas sanas en el futuro conformen familias sanas que engendren individuos con salud mental, estabilidad emocional y competitividad laboral. Conformar familias y procrearse es un acto que implica responsabilidad. La responsabilidad de asumir relaciones de familia y de tener hijos no se está asumiendo como se deberá y el desastre social que experimentamos. La mayor parte de las personas toman este tipo de decisiones por emociones puramente egoístas, por ejemplo, saber que se siente. Sin importar lo que sienta la familia y sé ser que vendrá la vida. Prolongaré mi existencia con sus frustraciones y sueños por cumplir. Que la gente no hable mal de M, acudir a la gente de un hombre o mujer de 40 años de edad que no tiene hijos ni pareja estable. Tener una persona que me acompañe y me ame ya que considero que no soy digno o digna de recibir amor. Cumplir con mis esquemas rígidos e inflexibles que me dictan que la única manera de llegar a alcanzar mi felicidad es casándome y teniendo hijos. Lo que quiero dar a entender con los argumentos expresados en las líneas anteriores es que si lo que usted desea alcanzar es tener una familia funcional y unos hijos con salud mental y emocional y con las capacidades que les permitan afrontar las dificultades de la vida con éxito, debe hacerlo por las razones correctas. La razón correcta es la de dar amor antes que pensar solamente en recibirlo, ya que la alegra del amor no se encuentra exclusivamente en recibirlo como lo quieren dar a entender algunas culturas de actualidad carentes del jica. Inténtelo y entregue antes de esperar en una posición pasiva a recibir y ver la diferencia. Cuando usted comprenda que el amor no es un producto como tantos que se adquieren en los supermercados o en las plazas de mercado y que por el contrario, que el amor es algo que se construye continuamente, empezar a experimentar eso a lo que llaman amor. El siguiente esquema puede ser de utilidad para entender mejor los procesos que sustentan las relaciones humanas, enmarcadas en una acción positiva que tiende a mejorar la calidad de vida. Capítulo 7. Reflexiones sobre las relaciones de pareja antes de poner en duda el buen juicio de tu mujer. Fíjate con quién se ha casado ella. Proverbio egipcio, 1. Las relaciones de pareja es de lo ms complicado, eso es lo que dice la gente, es complicado porque se parte de una utopa, de un criterio que probablemente es muy elevado y por lo tanto fuera de la realidad. Se nos cuentan las historias de amor y de cortejo en la literatura, en la televisión y en el cine, pero muy pocas de esas historias exponen la realidad, es decir, los problemas con los que tiene que vivir una persona de carne y hueso en una sociedad en la que el sujeto interactúa en diferentes escenarios.
Lo cierto es que si el individuo se da a la tarea de compararse con las situaciones que muestra el cine, la televisión y algunas obras literarias, terminará sintiéndose frustrado e incapaz de sortear con los deberes de una relación de pareja. Qué bueno que esta lectura y otras reflexiones enmarcadas en la lógica y la tica le permitan comprender que las cosas son como son y que los deberes exagerados no le son tiles en la práctica. 2. Las relaciones de pareja no son un eterno idilio, la relación de pareja tampoco es la solución a todos los problemas de la vida, es una parte importante, eso no se puede negar, pero es fundamental entender que una persona no es la solución para sus vacíos existenciales. En las relaciones de pareja se presentan con frecuencia situaciones en las que se discuten diferentes puntos de vista, situaciones que a veces llegan a ser incómodas. Lo importante es identificar que en esas discusiones es precisamente en donde la relación de pareja se construye, de lo contrario se tratara de una opinión impuesta sobre la otra o de una sumisión fruto de una forma insana de relacionarse. La propuesta es la de un crecimiento continuo en el que las dos personas que componen la relación se vean beneficiadas, los amores en los que los personajes se enamoran a primera vista, se casan y son felices para siempre es lo ocurren en la imaginación de algunas personas. Lo cierto es que el crecimiento en pareja es progresivo, a veces lento, un crecimiento que requiere sacrificio y esfuerzo, un progreso en el que se deben identificar los recursos de la pareja y usarlos. Es posible sostener buenas relaciones de pareja si se ejercita el pensamiento divergente, es decir, el pensamiento en el cual se es flexible permitiendo el desarrollo, la originalidad y la fluidez, dirigido hacia la solución correcta de un problema. El esquema propuesto por Guilford, 1951, lo muestra claramente. 3. Con frecuencia se escuchan historias catastróficas sobre las relaciones de pareja, historias de deslealtad, maltrato y utilitarismo. Esas historias llegan a crear temor en las personas que las escuchan porque llegan a creer que no existe la posibilidad de una relación de pareja sana, amorosa y de crecimiento mutuo. Haga lo que sea necesario para llenarse de pensamientos positivos, para actuar sin miedo, arriesgándose a vivir a plenitud cada momento. La honestidad es necesaria ya que permite identificar los defectos propios y ajenos, pero eso no significa que unos cuantos defectos sean inmodificables y que opaquen todas las demás virtudes existentes. 4. La comunicación es necesaria en cualquier tipo de relación humana, incluso llega a ser necesaria con las mascotas y la naturaleza en general. Los poetas aprendieron eso. San Francisco de Asís es un buen ejemplo de la virtud de vivir en armonía con el universo a partir de una comunicación efectiva. Algunas parejas llegan a considerar que sus problemas no tienen solución y al estudiar las diferentes situaciones que exponen se llega con facilidad a la conclusión de que todo el conflicto se centra en las deficiencias en la comunicación. Al mejorar los problemas de comunicación, todo empieza a mejorar casi que por arte de magia. La asertividad, es decir, el ejercicio de manifestar lo que se piensa y se siente a la persona en cuestión, en el momento adecuado y de la forma adecuada puede marcar una diferencia gigantesca en la calidad de relación de pareja. Aristóteles y el chisme. Aristóteles le hace esta reflexión a un discípulo que le dijo: «Maestro, quiero contarle algo que me han contado de alguien». Él le dijo: «Ya lo pasaste por los 3 cedazos». «¿Cules?», replica el discípulo. «El primer cedazo, ¿estás convencido que lo que me vas a decir es cierto?». «No, maestro, no estoy seguro». Segundo cedazo. «Lo que me vas a decir, te da a ti, a M o otra persona». «Ese maestro, te da a ti, a M y a otros». El tercer cedazo, Y es importante que lo digas». «No, maestro, no es importante». 5. Aceptar que la otra persona es diferente y que tiene sus propias necesidades es el primer escalón para ascender a una relación de pareja agradable. Se disfruta a las personas cuando se las ve ser ellas mismas, es como observar un amanecer o un anochecer, las maravillas como la naturaleza o la música son hermosas cuando transcurren. Cuando deje de preocuparse porque la otra persona persiga sus propias metas y se divierta en determinadas situaciones, estar iniciando el viaje a una relación de pareja en la que todos ganan. Cuando las personas te dicen nunca cambies, lo que en realidad te están diciendo es que no desean que tú crezcas como persona porque temen que las abandones. Es un concepto demasiado egoísta de las relaciones humanas, pero lamentablemente es lo que nos han enseñado. Hay que cambiar. 6. La intimidad es un derecho.
ADEMS es indispensable para la salud mental. En las relaciones de pareja es importante no olvidarse del derecho que se tiene de experimentar esa intimidad y del deber que implica respetar la intimidad del otro. Se entiende que para llegar a respetar la intimidad de la otra persona se debe tener una adecuada autoestima y una confianza en la pareja con la cual se decide compartir la maravilla de la vida. Si los seres humanos respetamos cosas tan sencillas como la intimidad, este mundo será diferente, las relaciones acontecerán con mayor tranquilidad y sosiego. Qué bueno es reconocer que la otra persona es distinta y que libremente escoge estar a su lado. Ojalá que usted también lo haga, pero para ello le recomiendo que empiece a identificar que ese proceso inicia con la percepción de la realidad. A partir de lo anterior se cree que la emoción y el raciocinio actúan en conjunto para organizar respuestas. El ser humano se mueve entonces en un círculo de constante aprendizaje, donde nuevos lugares de pensamiento son evaluados por los lugares previos, en una economa del aprendizaje autorregulado que, siguiendo un modelo que alguna vez diseara Aldous Huxley, podrá representarse as 7. Supere esta etapa de conflictos en las relaciones interpersonales, siga con su vida acoplándose a la realidad, identifique claramente su problemática para alcanzar respuestas adecuadas, encontrar las respuestas y saldrá adelante en su proceso de superación personal. Usted es una persona luchadora, llena de talentos y sueños por cumplir, su historia no ha concluido y se abren nuevas puertas para usted. Deje de comportarse a partir de fantasas que carecen del jica y poco a poco adquiera un contacto maravilloso con las otras personas. Siga soñando, pero al mismo tiempo trabaje con sus recursos reales en este presente para llegar a donde quiere. Trabaje en sus sueños, paso a paso se acercará a ellos. El contacto que experimenta con la realidad le permite comprender la maravilla que es vivir, respirar, caminar, palpar, ver, saborear, dormir y crear. Encuentre que su vida es llena de regalos maravillosos, de milagros que ha ignorado por estar pensando en el pasado. Hoy empiece a entender su realidad de una mejor manera y esté en disposición de comportarse de acuerdo a ella, eso permitir que viva con mayor tranquilidad y que progresivamente experimente la alegría de vivir en armonía con los otros. 8. Ya aprendí que de nada me sirve buscar culpables. En el pasado alimenté sentimientos de ira y de rencor buscando culpables, lo cual no le fue útil. El dejar de buscar culpables le servir para hacerse responsable de su vida y permitir que los demás asuman sus propios compromisos. Incluso si existieran culpables de su situación y los castigara a todos no servirá de nada, por ese motivo empiece de nuevo y suelte el rencor que le impide moverme con libertad. Cuando se perdone y perdone a su entorno, habrá soltado las cadenas que le impedan moverse con libertad. Cuando se libere del rencor y del deseo de venganza, dar el primer paso en la carrera al éxito. Encontrar que sus verdaderos enemigos son sus pensamientos negativos, dejar de sentir que es poca cosa, de creer que no merece nada bueno y empezar a creer en sus capacidades. A medida que perdone, encontrar logros de todo tipo, ya puedo sentir que su ánimo se mejora y puede pensar con claridad, a partir de hoy con la libertad que ofrece el perdón tome mejores decisiones. 9. Reconozca que seguir llorando no servir de nada, el llanto le fue útil en los inicios de la superación de esta situación, pero ya ha pasado tiempo y es hora de empezar a sonreír y disfrutar de los regalos que le ha hecho la vida. La autocompasión no le conviene, esa actitud destroza su autoestima y le impide luchar por lo que desea. El llanto ha alejado a muchas personas de su vida. Hoy identifique que ha perdido oportunidades por su actitud de víctima y que si continúa llorando seguir perdiendo oportunidades, personas, cosas, incluso su salud física y mental. Hoy dibuje una sonrisa en su rostro, camine con la frente en alto, y mire a las personas a los ojos. Lo más importante es empezar a conversar sobre temas agradables y descubrir que está creciendo. Poco a poco encuentre un sentido a toda esta situación. No exista ninguna razón por la cual no deberá de ocurrir lo que ocurre y su vida posee un sentido más amplio y perdurable. Comprenda que no puede seguir construyendo su vida sobre bases efímeras. Madurado a partir de la crisis, logre entender la importancia de tener metas, de pensar en el futuro trabajando en el presente, olvidarse del pasado que ha interpretado como desastroso. Comprenda que es mejor aprender de esta situación que deprimirse y alimentar el sentimiento de impotencia. Dele un sentido a su vida y a su dolor,
esfúrcese en su proceso y móvese a partir de sueos. 11. En este momento intente estar en un punto de equilibrio evitando los pensamientos negativos que le llevan a creer que es una persona destinada a perder, que el mundo es malvado y que el futuro siempre ser peor. Deje de creer que su suerte cambiará sin trabajar para que las cosas sucedan, haga uso de sus propios recursos para que sus sueños lleguen a ser una realidad. 12. A partir de hoy esté en disposición de escuchar las críticas y sugerencias que encuentre en su camino, escucha a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y de estudio, escucharlos le permitir cambiar sus hábitos y costumbres dañinos. Sus familiares y amigos le ayudarán a identificar sus errores cotidianos y esto aunque le genere molestia ser conveniente para cambiar y ser mejor. Esté en disposición de cambiar haciendo lo que sea necesario para tal efecto. Cambie sus rutinas de trabajo, de estudio, de deportes, de alimentación, de relaciones interpersonales, eso le servir para superar sus comportamientos inadecuados. 13. Hoy trate de cambiar su perspectiva del mundo, de encontrar nuevos caminos para su vida, de identificar que existen otras posibilidades para desarrollar su personalidad, sus talentos y para disfrutar de la vida. Tenga otras alternativas y para ello arriésguese a experimentar otras situaciones, a conocer personas y a realizar diferentes actividades. Para elegir el mejor camino, el MS adecuado para usted, tendrá que aumentar su número de opciones, de lo contrario no estar eligiendo. 14. Hoy descubra que he cambiado, reconozca que existen virtudes que en el pasado ignoré y que pueden impulsar su proceso de superación personal de manera determinante. Cambie los viejos esquemas de pensamiento que en el pasado no le sirvieron de nada. Abandone las pobres concepciones de su persona para emprender un nuevo viaje a su interior que le lleve a descubrirse como realmente es. 15. Desde hoy inicie la elaboración de su proyecto de vida que le permitir superar las situaciones difíciles. Es necesario que lo elabore nuevamente ya que no es la misma persona de hace semanas, meses o años, elaborar su proyecto de vida pensando en lo que quiere hacer en 1 año, en 6 años y en 10 años, teniendo en cuenta su parte intelectual, física, emocional, financiera y ocupacional. Elabore su proyecto de vida y detecte las reas de que se encuentran estancadas. Desarrolle su proyecto de vida y luche por hacerlo realidad. 16. Siga luchando por salir adelante sin prestarle demasiada atención a las personas que descalifican sus esfuerzos y sus logros. Ha superado los obstáculos MS grandes en el pasado, situaciones que en su momento consideré insuperables, pero hoy las ve como enseñanzas. Siga fortaleciendo su autoestima y perdonando a las personas, situaciones y cosas que no se acoplan a sus expectativas. 17. No ha perdido todo, es lo parte de su panorama y eso no significa que su destino sea perder, tampoco significa que toda su vida sea un fracaso. Esfúrcese por ver la totalidad del panorama y por no centrar su atención exclusivamente en los eventos negativos. Dele a sus triunfos el valor que se merecen, tenga en cuenta sus hitos a la hora de evaluarse, acuda a sus amigos y conocidos para que le recuerden sus valores. Afronte las dificultades teniendo en cuenta que estos momentos difíciles no son el fin del mundo ni de su vida, hoy empiece a percatarse que lo ocurrido no es una catástrofe. Ahora que sabe que existen muchas situaciones que se salen de su control, como los sentimientos y los comportamientos de otras personas, deje de adjudicarse la culpa y la responsabilidad por todo lo que ocurre a su alrededor. Usted es una persona despierta, ansiosa por disfrutar de la vida, por compartir y por vivir, es hora de iniciar su vida nuevamente abandonando el temor y la ira. Libros consultados a Bagnano. N2. Historia de la filósofa edificio. Montaner y Sim, Barcelona, 1978. Adler. A2. Práctica y teoría de la psicóloga del individuo. Edificio. Paix, Barcelona, 1924, edición original. Adler. A2. El conocimiento del hombre. Edificio. Espasacalpe. Madrid, 1927, edición original. Adler. A2. Breves comentarios sobre razón, inteligencia y debilidad mental. 1928 en, Alteza Adler, Superioridad e Intersocial. Compilación de Hora L. Ansbacher y R. R. Ansbacher. Fondo de Cultura Económica.
Msico, 1968. Adler. A dos puntos el sentido de la vida. Edificio Espasacalpe, Madrid. 1933, edición original. Adler. A dos puntos el carácter neúrtico. Edificio. País, Barcelona. 1912, edición original. Ávila Espada. A dos puntos manual operativo para el test de apercepción témtica. Edificio. Pirmide. Madrid. 1986, Arieti. Siglo 2. Bemporad. J. 2. Psicoterapia de la depresión. Edificio. País, Barcelona. 1978, edición original. Arieti. Siglo 2. La cognición en el psicoanálisis. 1980, en Mahony. M. y Freeman. A cognición y psicotera. Edificio. País, Barcelona. 1985, edición original. Bandura. A dos puntos Pensamiento y acción. Edificio. Martínez Roca. Barcelona. 1990. Beck. A tonelada y Chow. BF. Enfoques cognitivos de la depresión, edición original, 1981. En Ellis. Ayrieger. R. Manual de terapia racional emotiva. Edificio. DDB 1985. Boyvi. J. 5 Ónculos afectivos, formación, desarrollo y pérdida. Edificio. Morata. 1979, edición original. Breyer. EA. Psicoterapia breve de orientación psicoanalítica. Ediciones Nueva Visin. Buenos Aires, 1980. Buceta. JM. Tratamiento comportamental de un caso de estrés. En Maciant número de Índez Carrillo. FX. Aplicaciones centilitrónicas de la evaluación y modificación de conducta. Estudio de casos. Edificio. Pirmide. Madrid. 1988. Calvo Sagardoy. R. Tratamiento de la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. En Jornadas Andaluzas de Psicóloga y Salud. Calle OP 1988. Carrobles. J. Análisis y modificación de conducta 2. UNED. 1985. Conde López. 5 y Franch Valverde. J. y Escalas de evaluación comportamental para la cuantificación de la sintomatología psicopatológica en los trastornos angustiosos y depresivos. Upjohn Farmacocúmica. 1984. Dinmeyer. De Dinmeyer de Psicoterapia y Consejo Adleriano. En Linn. Siglo J. y Garske. JP. Psicoterapias contemporáneas. Edificio. DDB Bilbao. 1989. Erdely. Majestadora. Psicoanálisis. La psicóloga cognitiva de Freud. Edificio. Labor universitaria. 1987. Eysenck. Hora. Fundamentos biológicos de la personalidad. Edificio. Fontanella. Barcelona. 1970. Feixas 1 Vía Plana. G. Villegas 1 Besora. M. Constructivismo y psicoterapia. Edificio. PPU Barcelona. 1990. Fernández Ballesteros. R. Evaluación conductual. Metodóloga y aplicaciones. Edificio. Pirmide. Madrid. 1987. Frank. JD. Elementos terapéuticos compartidos por todas las psicoterapias. En Mahony. M. y Freeman. A. Cognición y psicoterapia. Edificio. País, Barcelona. 1988. Frankl. V. Psicoanálisis y existencialismo. Edificio. Fondo de Cultura Económica. Psico. 1950. Freud.
Siglo II. Obras completas. Edificio. Biblioteca Nueva. Madrid. 1973 Flier. Alteza J. Agorafobia. En. Klein. Don F. Ansiedad. Edificio. Carger. Nueva York. 1977 Gasto. C. Histeria. Trastorno somatoforme disociativo. Medicine, 69, 50-72. 1986 Godoy. A. El proceso de evaluación conductual. En. Caballo 5E, Comp. Manual de técnicas de terapia de modificación de conducta. Siglo XXI Editores. Madrid. 1991 Gorman, Neurosis de Pnico. En. Klein. Don F. Ansiedad. Nueva York. Edificio. Carper. 1987 Guidano. 5F. Iliotti. G. Una base constructivista para la terapia cognitiva. 1985 en, Mahoney. M. y Freeman. A. Cognición y psicoterapia. Edificio. Paix Barcelona. 1988 Joyce Moniz L. Terapia epistemológica y constructivismo. En, Mahoney. M. y Freeman. A. Cognición y psicoterapia. Edificio. Paix Barcelona. 1988 Kelly. G. Teoría de la personalidad. Edificio. Troquel. 1966, edición original, 1963. Lazarus. Reverendo S. y Folkman. Siglo II. Estrés y procesos cognitivos. Edificio Martínez Roca. Barcelona. 1986 Liebowitz. Majestad R. Fobia social. En. Klein. Don F. Ansiedad. Edificio. Carger. 1987 Lin. Siglo J. y Garske. JP. Psicoterapias contemporáneas. Edificio. DDB Bilbao. 1989 Lo Piccolo. J. y Friedman. M. Terapia sexual, un modelo integrador. En. Lin. Siglo J. y Garske. JP. Psicoterapias contemporáneas. Edificio. DDB Bilbao. 1988 Luria. Alteza R. Las funciones corticales superiores del hombre. Edificio. Fontanella. Barcelona. 1962, edición original. Luria. Alteza R. Fundamentos de neuropsicóloga MOC. 1973 Maldonado. A. Seminario de terapia cognitiva. Seminarios de formación de psicólogos postgraduados en salud mental. Granada. 1990, apuntes. Niasam. Maldonado Buitrago. Calle L. Una investigación centilitros nica sobre la eficacia diferencial de los tratamientos cognitivos y o farmacológicos de la depresión mayor. Tesis doctoral. Universidad Complutense. Madrid. 1988 Martín. B. Angustia y trastornos neúrticos. Edificio. Herder. Barcelona. 1978 Ortegua y Gasset. M. Ideas y creencias. Alianza Editorial. Madrid. 1940, edición Orig. Peter Freund. Eisward, Información Sistemas y Psicoanálisis. Siglo XXI. Editores. Msico. 1976, edición Orig 1971. Piaget. J. La equilibración de las estructuras cognitivas. Madrid. Siglo XXI. 1978, edición Orig 1975. Raimi,
Conceptos herneos y terapia cognitiva. En Majestad Mahony y Alteza Freeman, Cognición y Psicoterapia. Edificio. País Barcelona. 1988 Rogi Menchaca. Majestad B. La entrevista terapéutica, comunicación e interacción en psicoterapia. Cuadernos de la UNED. UNED. 1987 Russell. B. La conquista de la felicidad. Edificio. Espasacalpe. 1930, Edicorí. Saiz Ruiz. J. E. Ibáez Cuadrado. A. Somatizaciones. Medical Pathology Book. Madrid. 1992 Tirce. M. Fundamentos del teleanálisis adleriano. Edificio. Herder. 1979, edición Ori. Valdés. M. y Flores. Tonelada. Psicobióloga del estrés. Edificio. Martínez Roca. Barcelona. 1985 Vallejo Ruilova. J. Director, Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. Salvat Editores. Barcelona. 1991 Vallejo Ruilova. J. Compañía, Psiquiatría. Casos centilitrósnicos. Mason Salvat. 1992 Venturini. JLG. Historia General de la Filósofa Buenos Aires. Edificio. Guadalupe. 1973 Viadel. V. Aplicación de la técnica de la silla vacía, técnica gestal, al manejo de la ira en la RE. Tonelada. Apuntes no publicados. Almería. 1987 Besler. R. Yankin Besler. Siglo II. La terapia de valoración cognitiva. En Vicente E. Caballo, Comp. Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta. Siglo XXI. Madrid, 1991. Bettler. Siglo II. Medicina de las enfermedades mentales. Evaluación psicóntrica para los centilitrósnicos. Edificio. Ancora. 1989, edición Ori. Wolfe. J. y Valen. Siglo II. Factores cognitivos en la conducta sexual. En Ellis y Grieger, Manual de Terapia Racional Emotiva. Volumen 2. Edificio. DDB 1990.